Bueno, vamos a seguir a través de esta videoclase trabajando con Durkheim nuevamente a través de un texto de la cátedra, escrito por la cátedra, al cual le pusimos por nombre Sociología, Educación, un par inseparable. Y nos parece importante continuar reflexionando a partir de este autor, de este sociólogo, de este pedagogo francés, porque estamos convencidos de que el pensamiento, la estructura de pensamiento de Durkheim signó y fue fundante en el posterior desarrollo del sistema educativo occidental y en la pedagogía en general, ¿no es cierto? Y por otro lado, porque creemos importante siempre intentar reflexionar sobre el contexto sociohistórico en el que está hablando Durkheim y respondiendo a qué lugar y a qué intereses se instala su discurso y su propuesta, ¿no? Nosotros decimos que Durkheim es sociólogo y es pedagogo, y esto indudablemente sostiene y mantiene una coherencia. La sociología de Durkheim y la pedagogía que propone es una maquinaria bien aceitada, de gran armonía, como dijéramos antes, de gran coherencia, ¿no? Indudablemente los aportes de Durkheim en materia de educación guardan una coherencia casi perfecta con su perspectiva sociológica. Existe un mecanismo de correlación cuasi perfecta. No se puede comprender, creemos, los aportes educativos de este autor despegándolos de su andamiaje sociológico. Aborda la educación por la parte en que demuestra que se trata de un hecho social. Su doctrina de la educación constituye un elemento central, esencial de la sociología, va a decir Fauconnet. No podemos olvidar que Durkheim ha trabajado fuertemente en el campo de la pedagogía. Desde 1887 hasta 1902 trabajó como profesor de pedagogía semanalmente en la Facultad de Letras de Burdeos, y después va a trabajar, a asumir como pedagogo en la Sorbona, con un cargo de catedrático en Ciencias de la Educación. Es decir, que hay no solo un derrotero en cuanto a sus pensamientos, sino también a través de su derrotero profesional, digamos, ¿no es cierto? La función socializadora de la educación para Durkheim en la sociedad moderna decimonónica resulta fundamental para una burguesía otrora revolucionaria que ya hace tiempo, con las riendas económicas, le urge ahora estabilizar y ordenar la sociedad a la medida de sus intereses. La clase obrera, aliada en gran parte en el combate contra el viejo régimen, debe ahora ir bajando del barco, si fuera posible, de manera pacífica y ordenada. Nosotros no debemos traer a Marx, cuando Marx decía que la burguesía era la clase social más revolucionaria de la historia, ¿no? Lo decía en el Manifiesto Comunista. Y si nos remitimos a nuestro escenario nacional, podemos recordar cómo, por ejemplo, en el 2001 se acuñaba fervientemente la frase piquetes y cacerolas, la lucha es una sola, y que una vez que se fueron resolviendo los cepos cambiarios y las clases medias pudieron acceder a sus ahorros, esa supuesta amalgama tan fuerte se fue diluyendo, y las clases medias se olvidaron de los piquetes y empezaron inclusive a demonizarlo, podríamos decir, ¿no? La influencia de Durkheim en el campo de la sociología de la educación es muy significativo y marcó a fuego, creemos nosotros, muchas de las perspectivas que se fueron erigiendo como parte del paisaje. Sin duda, la educación resultaba para el sociólogo francés
una herramienta, un dispositivo fundamental en la sociedad moderna. Entendida desde la lógica de Durkheim, que era una lógica, digamos, organicista, funcionalista, y que debía procurar una cohesión social cuasi mecánica que en otros tiempos la Iglesia había logrado sostener a través del sometimiento a una idea de Grey católica, y que ahora indudablemente la sociedad moderna debía procurarse otros mecanismos de cohesión. Y para Durkheim, un representante indudable de la burguesía triunfante, veía cómo la educación, la escuela estatal pública, podía ser esa herramienta. Lo que ve Durkheim, evidentemente, es una realidad en conflicto. La Francia del siglo XIX está atravesada por conflictos reiterados, ¿no? La revolución industrial, la lucha de clases, la crisis económica, la legitimidad misma del Estado estaba recurrentemente cuestionado, y había una sensación de ausencia de valores comunes, ¿no? Un desenraizamiento social del individuo, es decir, todo parece estar en arenas movedizos. Al punto tal que el suicidio fue parte de uno de los análisis de sus trabajos de Durkheim, por determinar que era, lejos de ser un problema individual, era un problema social. De allí que nosotros podemos decir que él va a realizar la siguiente observación. La historia, dice el mismo Durkheim, no ha registrado una crisis tan grave como la que llevan padeciendo más de un siglo las sociedades europeas. La disciplina colectiva, en su forma tradicional, ha perdido autoridad. Evidentemente hay una nostalgia a un supuesto pasado armónico que pesa sobre el pensamiento de la época en general y de Durkheim, el autor que estamos analizando en particular. La autoridad no encuentra un lugar donde anclar. Hay una idea de decadencia moral y desintegración social que de alguna manera son los grandes fantasmas que Durkheim pretendía conjurar. Lo que la palabra fantasma nos remite también a la vieja frase de Marx, ¿no? Un fantasma está recorriendo Europa, ¿no es cierto? Él en clave de revolucionaria, Durkheim fuertemente preocupado por ese estado de anomia. Y luego en este mismo escrito que nosotros invitamos a que lean, tomamos como un subtítulo La educación como educare. Nosotros podemos recordar que solemos hablar de que detrás de la palabra educar hay una ambigüedad y hay una convivencia en tensión entre el término educare y educere, y que educare estaría más determinado por este proceso que la sociedad desde afuera debe imponer o debe inculcar al niño. Y acá está una de las claves de la discusión que Durkheim va a establecer con el pensamiento, la educación kantiano, por ejemplo, ¿no? La propuesta educativa del idealismo alemán, y más específicamente la de Kant, tiene en el educere, ¿no?, su significado principal. Considera que estaría de la educación desarrollar las disposiciones innatas de todo ser humano, ¿no? Acá hay una idea de proceso que se plantea como un desarrollo interior, ¿no? Cultivarse a sí mismo, animarse a salir de la minoría de edad. Es la mirada típicamente iluminista de la empresa educativa idealista y de alguna manera romántica, ¿no? Ética y educación en Kant van imbricadas íntimamente. Hay una idea del deber ser, ¿no? La educación planteada en términos de el deber ser universal que debe ser alcanzado.
Y no hay acá detrás de este planteo una preocupación por analizar qué ha sido en concreto o qué es la educación, sino de alguna manera qué debe ser. En ese sentido, Durkheim va a discutir fuertemente con eso, ¿no? La sociología eh, para erigirse como ciencia, debe erigirse como una ciencia que explica y describe la realidad, más que plantearse en términos normativos o valorativos. Eh, por eso Durkheim va a ver esta concepción idealista kantiana como una mirada romántica e individualista que no tiene en cuenta el contexto sociohistórico y se plantea por otro lado de manera abstracta. Durkheim, por el contrario, va a proponer analizar, describir el fenómeno educativo concreto y pensar que la educación debe ser estudiada como un hecho social. Y tal como él mismo ha enfatizado, en su bagaje sociológico, en su corpus sociológico, todo hecho social debe ser estudiado como un hecho físico, ¿no? Fiel al postulado del positivismo, ¿no? Y intentando con esto insertar a las ciencias sociales con un rango de cientificidad que solo la objetividad, o podríamos decir el objetivismo de las ciencias naturales puede proveer, despegándose así de todo resabio idealista, se planta en el presente para luego sí intentar proponer un futuro deseado más realista y más acorde a sus intereses de clase. Por otro lado, podemos decir que Durkheim no cree en una naturaleza esencial del sujeto, a la manera kantiana, ¿no? Diríamos, esa idea trascendental, epistémica, universal de Kant, ¿no? Porque para Durkheim el ser humano es un producto de la sociedad en la cual está inmerso. En ese sentido, Durkheim plantea o inserta la historicidad del ser humano y de la época y de la sociedad en la que se vive, ¿no? Lo que antes era una suerte de disposición natural se va a convertir con Durkheim en un producto de la hechura colectiva. Esta mirada que es organicista, como dijéramos antes, de la sociedad, se revela con toda su plenitud y el individuo deja de ser el referente principal y autónomo y pasa a ser una parte funcional del andamiaje social que lo va a explicar y lo va a determinar. El educare, la educación como educare, pasa a estar con Durkheim en el centro de la escena educativa. La educación crea al hombre. La sociedad así se convierte en una suerte de segunda naturaleza y es la que va a transformar a un ser individual y egoísta en un ser social, en un ser de la cultura. Acá no hay demasiado lugar para la espontaneidad. Y Durkheim logra escapar o salir de esta separación tan habitual entre individuo y sociedad, porque el individuo deviene tal en tanto se lo inscribe dentro de una sociedad. No hay un ser que lo precede, sino que se constituye a la luz del marco social. Y por lógica consecuencia, cada país, cada época histórica, habrá de determinar una educación a que Durkheim llama sui generis, es decir, acorde a su estructura y a su lógica funcional. Luego, en otro apartado de este texto, un subtítulo que le damos por nombre La educación a la medida de la burguesía, decimos que se trata ahora con Durkheim, con toda esta serie de referentes y funcionarios de la creación del sistema educativo francés, se trata entonces de imponer, de inculcar una determinada cultura erigida como auténtica y legítima. Autenticidad y legitimidad que por supuesto lo determina la burguesía a la que Durkheim representa. Y la legitimación que decíamos requiere de una suerte de borramiento de toda percepción
de desigualdad y de cuestionamiento a esa organicidad que pareciera que hay que preservar y reproducir y defender a capa y espada. Demanda también una socialización, por otro lado, diferencial, y esto es un punto bien importante, que cimente la estratificación social de la época y que a la vez haga ver como algo del orden de lo apetecible, algo que si lo miramos, si lo analizamos con más profundidad, está tratando de legitimar una desigualdad que no es natural, que no es de origen, sino que está fundada por un orden social determinado que se está tratando de imponer. Borrell, un pensador anarquista fuertemente crítico de estos posicionamientos durkheimianos y de todo el andamiaje ideológico de la burguesía, va a decir que se crea un dispositivo de canalizaciones, dispositivo que el Estado burgués utilizará con preferencia al dique de contención. Para ello existen medios diversos, entre los cuales prevalece, y especialmente uno dentro del régimen capitalista, que es la escuela. La escuela que viene a ser el medio institucional más sólido, el eslabón principal de reproducción de la ideología burguesa. Por eso es que Durkheim va a hablar por un lado, de una educación única y por otro, de una educación múltiple. Y aquí nosotros podemos ver que está parte del truco. La homogeneización que es necesaria, que haga que exista la sensación de ser parte de lo uno, de un uno, la idea de patria tan asentada en los sistemas educativos de los Estados-nación de finales del siglo XIX y principios del XX es un claro ejemplo. Es una buena manera de lograr esa idea de homogeneidad, de ser parte de un colectivo. Pero por otro lado, la diversificación que de alguna manera promueva esta estratificación y esta aceptación de la función que le toque ejercer en toda sociedad en la cual moderna, en la cual está establecido claramente un trabajo, una división social del trabajo que está debidamente jerarquizado, ¿no? Dice Borrell, para distraer, hablando de esto, ¿no? Para distraer al pueblo de la lucha de clases, nada mejor que la bandera. Tema acerca del cual los educadores se las ingenian fabricando obras maestras una tras otra. Las sociedades modernas funcionan con esta lógica de especialización y diversidad de funciones que obligan a establecer esta mirada orgánica que también desde una mirada crítica podía leerse como una especie de servidumbre voluntaria, ¿no? Por eso es que Durkheim va a hablar de abnegación, ¿no? Aceptación de un lugar que te toca dentro de esta funcionalidad orgánica a la que hace referencia. El Estado, entonces, el Estado que ahora es el Estado burgués, claramente, debe, para Durkheim, ejercer un papel central, ¿no? De ahí esta lucha encarnizada con la educación religiosa, ¿no es cierto? Y la necesidad imperiosa que la Francia republicana va a intentar de imponer la educación laica y obligatoria. Va a hablar Durkheim de una cierta neutralidad del Estado, una neutralidad que el marxismo y el mismo anarquismo van a discutir fuertemente, denunciando que lejos de ser neutral, el Estado responde a los intereses de una determinada clase social, en este caso la burguesía, y el orden al cual pretenden, que el orden del cual pretenden establecer no es otro orden que el orden burgués. La educación, desde esta lógica, consiste
en reproducir y legitimar esa sociedad, y toda otra posibilidad, como aquellas que proponía la clase trabajadora, por ejemplo, de manera autónoma, u otras formas que se trataron de implementar por la clase trabajadora, que fueron siendo debidamente eliminadas y anuladas. Las escuelas de los trabajadores, las bibliotecas obreras, los cursos nocturnos, todas dispositivos e intentos que resultaban absolutamente insoportables para la burguesía, según Borrell. Hay una autora en la cual nos hemos apoyado mucho para hacer este trabajo, llamada Usagi Basozábal. Dice que Durkheim desembocará de esta manera en la idea de una sociedad meritocrática, en el que el sistema educativo será la instancia reproductora de una creciente diferenciación social. Basta leer al mismo Durkheim para dar cuenta del orden que está intentando validar, cuando dice: el sistema educativo es un verdadero instrumento de dominación de las almas. O mismo cuando Durkheim, a pesar de ser un acérrimo combatiente contra todo intento de intervención de la Iglesia en la educación, sin embargo, va a ponderar el carácter hipnótico, ¿no?, de que debe tener el acto educativo, o la semejanza que se pretende hacer entre el maestro y el sacerdote. Ambos de alguna manera deben ser representantes de algo del orden de lo superior, algo de lo que los excede y que los trasciende. Y allí deben imponer su poder. El enemigo puede muy bien brindarnos sus estrategias para ser utilizadas debidamente secularizadas, es decir, el enemigo, la Iglesia, le ha provisto a Durkheim de una serie de estrategias que él las ve como interesantes para continuarlas, ya no desde la égida eclesiástica, sino de una égida republicana. Y ya no está, por supuesto, dirigidas a legitimar e internalizar los mandatos religiosos, sino justamente de la nueva religión que pretende ser ese Estado republicano que se intenta imponer y sostener. Borrell va a decir: con la escuela laica, gratuita y obligatoria, se verá satisfecha también esa necesidad ahora perentoria de la República, la necesidad de proveerse de una institución de ideologización de masas tan eficaz como lo pudo ser la de la Iglesia medieval. Se hace preciso, entonces, para esta empresa tan ambiciosa de Durkheim, que plantea Durkheim, la masificación y a la vez de esa masificación un marcaje claro de la diversificación diferenciada. El papel, el rol que le toca, que le debe tocar a cada uno en este nuevo orden. Dice Jerez Mir, otro autor al cual nosotros recurrimos, que cuando la estructura social es claramente desigual, los mecanismos sociales educativos inculcan también algún tipo de ideología, reproducen la división social de la cultura y del trabajo y contraponen la visión dominante de la cultura como la única realmente legítima a la de los grupos sociales subordinados, como inferior y relativamente ilegítima. Para Durkheim la desigualdad es simplemente una parte del paisaje. Acá podemos ver todo el pensamiento, podemos utilizar como herramienta de análisis todo el pensamiento de Gramsci, ¿no?, en este sentido de cómo el Estado burgués pretende instalar sus intereses de clase como intereses del conjunto de la población, ¿no es cierto?, logrando esta especie de lo que Gramsci llama el bloque histórico, ¿no es cierto? La educación así es reflejo y a la vez constructora de la sociedad. O sea, hay un doble mecanismo, es efecto y es reflejo de la sociedad.
Y la contribución justamente de la escuela es al mantenimiento de esa sociedad, a sostener los cimientos que permiten que se conserve esta sociedad, ese tipo de sociedad. Soslayar el sector social al que pertenece Durkheim, que es, o sea, un verdadero intelectual orgánico, la burguesía, otra vez trayendo a Gramsci con su lenguaje, constituye una ingenuidad. O sea, no analizar que Durkheim forma parte de este sector constituye una ingenuidad, un reduccionismo, o quizás también una intencionada estrategia que no pretende otra cosa que naturalizar lo arbitrario. La solidaridad orgánica de la cual nos habla Durkheim y que plantea la necesidad de instalarla en una sociedad moderna, en la cual la solidaridad mecánica de las sociedades tradicionales parece ya no poder funcionar, debe ser en las nuevas sociedades modernas esta solidaridad orgánica el sostén estructural. Y lo que uno puede reflexionar o ver es que esa solidaridad orgánica está escondiendo una organicidad que pretende legitimar la desigualdad que requiere este orden burgués triunfante. En ese sentido, y terminamos con esto, la denuncia que hace Borrell resulta, creemos, lapidaria, cuando dice un buen escolar, es decir, para el día de mañana, un buen obrero, un buen soldado, un buen esclavo. La enseñanza impartida por la escuela laica no puede alcanzar más que esa mezquina meta.